Hay historias que terminan con una última señal. Una última llamada. Una última transmisión. Un último mensaje. Y después, silencio. Esto es Último Registro. El 13 de octubre de 1972, un avión desapareció en uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra. A bordo viajaban 45 personas. La mayoría eran jóvenes jugadores del equipo de rugby Old Christians de Uruguay, acompañados por familiares y amigos. Su destino era Santiago de Chile. Ninguno de ellos podía imaginar que aquel vuelo terminaría convirtiéndose en una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la historia. Esta es la historia del vuelo 571. Y también es la historia de una última señal. Una señal que, para el mundo exterior, significó el silencio. Pero para quienes permanecieron atrapados en los Andes, significó el comienzo de una lucha que duraría 72 días. El avión era un Fairchild FH-227D de la Fuerza Aérea Uruguaya. El viaje había comenzado el día anterior, pero las condiciones meteorológicas sobre la cordillera obligaron a realizar una escala en Mendoza, Argentina. Al día siguiente, 13 de octubre, el vuelo volvió a despegar con destino a Chile. El avión atravesaba los Andes mientras sus pasajeros viajaban aparentemente hacia un destino cercano. Pero había un problema. Los pilotos creían que ya habían superado una parte de la cordillera que, en realidad, todavía se encontraba delante de ellos. La visibilidad era limitada y la navegación en aquella zona era especialmente complicada. El avión comenzó a descender. Y entonces ocurrió. El Fairchild chocó contra las montañas. El impacto fue brutal. Las alas y la parte trasera del avión se desprendieron y el fuselaje continuó deslizándose por la nieve hasta detenerse a miles de metros de altura. 12 personas murieron en el impacto. Pero todavía había supervivientes. Personas heridas, desorientadas y atrapadas en medio de una cordillera que parecía no tener salida. A su alrededor no había carreteras. No había edificios. No había árboles. No había ningún lugar al que pudieran caminar para pedir ayuda. Solo montañas cubiertas de nieve. El frío era extremo. Durante la noche, las temperaturas podían descender hasta aproximadamente 30 grados bajo cero. Y lo peor era que ninguno de ellos sabía cuánto tiempo permanecerían allí. Al principio, la esperanza de ser rescatados era lo único que necesitaban para continuar. Pensaban que los equipos de búsqueda encontrarían el avión. Después de todo, sabían que el vuelo había desaparecido. En el exterior, efectivamente, comenzó una operación de búsqueda. Aviones recorrieron la cordillera tratando de localizar los restos. Pero encontrar un fuselaje blanco en medio de una inmensidad de nieve y montañas era mucho más difícil de lo que cualquiera podía imaginar. Desde el interior del avión, los supervivientes no podían saber qué estaba ocurriendo. Solo podían esperar. Los días comenzaron a pasar. Y con cada día que transcurría, la situación empeoraba. El avión se había convertido en su refugio. Utilizaron partes de los asientos y otros materiales para protegerse del frío. Intentaron organizarse. Atendieron a los heridos. Buscaron cualquier alimento que pudiera quedar entre los restos del equipaje. Pero las provisiones eran extremadamente limitadas. Y había algo que ninguno de ellos podía solucionar. El hambre. En algún momento, comprendieron que no podían sobrevivir durante semanas con lo que tenían. Necesitaban que los rescataran. Pero entonces recibieron una noticia que cambiaría completamente la situación. A través de una pequeña radio consiguieron enterarse de que la búsqueda oficial del avión había sido suspendida. Habían pasado 10 días desde el accidente. Las autoridades habían llegado a la conclusión de que no había supervivientes. Para el mundo exterior, aquellas personas estaban muertas. Pero ellos seguían allí, escuchando aquella noticia desde el interior del fuselaje.
atrapados, heridos y completamente solos. A partir de ese momento, la situación adquirió una dimensión diferente. Ya no podían simplemente esperar. Tenían que encontrar una forma de sobrevivir. El problema era que prácticamente no había comida. La montaña no ofrecía ningún alimento. No había vegetación suficiente. No había animales. Y abandonar el lugar significaba enfrentarse a temperaturas extremas, pendientes imposibles y una cordillera que podía matar a una persona en cuestión de horas. Fue entonces cuando tuvieron que enfrentarse a una de las decisiones más terribles de toda la tragedia. Los cuerpos de las personas que habían muerto en el accidente permanecían alrededor del fuselaje. Al principio, la idea de alimentarse de ellos resultaba inconcebible. Pero el hambre comenzó a superar cualquier límite imaginable. Los supervivientes debatieron durante días sobre aquella posibilidad. No se trataba simplemente de encontrar comida. Era una cuestión moral. Una cuestión religiosa. Una cuestión humana. Finalmente, comprendieron que si no tomaban aquella decisión, probablemente morirían todos. Comenzaron a utilizar los cuerpos de los fallecidos como fuente de alimento. Aquella decisión sería posteriormente conocida en todo el mundo y provocaría una enorme controversia. Pero para quienes estaban allí no existía una alternativa real. Era sobrevivir o morir. Y entonces llegó otro golpe. 17 días después del accidente, una avalancha cayó sobre el lugar donde se encontraba el fuselaje. La nieve entró en el avión y sepultó a los supervivientes mientras dormían. 8 personas murieron durante aquella noche. Los que consiguieron sobrevivir quedaron atrapados dentro de un espacio todavía más reducido. La montaña había vuelto a recordarles que no tenían el control de nada. El frío, el hambre, las heridas, las avalanchas. Y ahora también la certeza de que nadie venía a buscarlos. A pesar de todo, continuaron organizándose. Algunos se encargaban de conseguir agua. Otros cuidaban a los heridos. Otros intentaban encontrar una manera de salir de aquella prisión de nieve. Porque había una pregunta que cada vez cobraba más importancia. ¿Dónde estaban? Sabían que habían caído en los Andes, pero no conocían su posición exacta. Y tampoco sabían hacia qué dirección debían caminar para encontrar ayuda. En varias ocasiones intentaron realizar pequeñas expediciones. Pero la montaña era demasiado peligrosa. Finalmente, algunos comprendieron que la única posibilidad era atravesarla. No tenían mapas adecuados. No tenían ropa de montaña. No tenían equipos de escalada. No tenían comida suficiente. Pero tenían algo que los demás ya habían perdido. La posibilidad de intentarlo. El 12 de diciembre, Fernando Parrado, Roberto Canessa y Antonio Vicintín abandonaron el lugar del accidente. Llevaban unas pocas provisiones. Su objetivo era encontrar una salida. Durante los primeros días caminaron por las montañas. Pero pronto descubrieron que la distancia que parecía pequeña desde el lugar del accidente podía convertirse en una barrera enorme cuando había que atravesarla a pie. Ascendieron y descendieron por terrenos extremadamente difíciles. Cada paso consumía energía. Cada noche significaba enfrentarse nuevamente al frío. Y cada día que pasaba reducía sus posibilidades de regresar. Después de varios días, los tres llegaron a un punto desde el que podían observar una realidad desoladora. Las montañas continuaban. No había una salida evidente. Pero también vieron algo que podía cambiarlo todo. Una zona que parecía indicar que, más allá de las montañas, podía existir un valle. Entonces tomaron una decisión. Vicintín regresó al lugar del accidente para que Parrado y Canessa pudieran continuar con más provisiones. Los dos siguieron adelante. Durante días caminaron hacia el oeste. El cansancio era extremo. El alimento escaseaba.
Y cada vez tenían menos fuerzas. Pero continuaron. Habían pasado aproximadamente 10 días desde que abandonaron el fuselaje cuando ocurrió algo que parecía imposible. Vieron a otra persona. Al otro lado de un río apareció un hombre. Era Sergio Catalán, un arriero chileno. Al principio, la distancia y el ruido del agua dificultaron la comunicación. Pero Parrado y Canessa consiguieron hacerle comprender que necesitaban ayuda. Parrado escribió un mensaje explicando que eran supervivientes de un avión que se había estrellado en las montañas y que todavía había otras personas esperando en el lugar del accidente. El mensaje llegó hasta Catalán. Y aquella pequeña hoja de papel cambió el destino de los supervivientes. Catalán regresó para pedir ayuda. Había encontrado a 2 hombres que afirmaban proceder de un avión desaparecido. Ahora había que comprobar si lo que decían era cierto. Las autoridades comenzaron a actuar. Pero todavía quedaba un problema. Los supervivientes que permanecían en el fuselaje seguían atrapados a miles de metros de altura. Y llegar hasta ellos no era sencillo. Finalmente, helicópteros de la Fuerza Aérea de Chile iniciaron el rescate. El 22 de diciembre de 1972, después de 70 días desde el accidente, los primeros supervivientes fueron evacuados. Las condiciones meteorológicas hacían que la operación fuera extremadamente peligrosa. Los helicópteros tuvieron que acercarse a una zona de alta montaña donde cualquier error podía resultar fatal. Aquel día fueron rescatados algunos de los supervivientes. Los demás tendrían que esperar hasta el día siguiente. El 23 de diciembre, los últimos supervivientes abandonaron finalmente la montaña. Habían pasado 72 días desde el accidente. De las 45 personas que viajaban en el vuelo 571, solo 16 seguían con vida. 16 personas que habían sido dadas por muertas 10 días después del accidente. 16 personas que habían pasado más de 2 meses atrapadas en los Andes. 16 personas que habían sobrevivido al frío, al hambre, a las avalanchas, a las heridas y a la desesperación. Pero quizá lo más impresionante de esta historia no sea únicamente que sobrevivieran. Es que, cuando el mundo dejó de buscarlos, ellos decidieron seguir buscando una salida. El avión desapareció de las rutas aéreas. La operación de búsqueda terminó. Las familias comenzaron a recibir la noticia de que sus seres queridos probablemente habían muerto. Pero en algún lugar de los Andes, entre montañas cubiertas de nieve, todavía había personas esperando. Esperando que alguien los encontrara. Esperando que apareciera una señal. Y finalmente, después de 72 días, esa señal llegó. No fue una transmisión de radio. No fue una llamada. Fue un hombre a caballo que encontró a 2 desconocidos al otro lado de un río. Y gracias a aquel encuentro, el mundo descubrió que el vuelo 571 no era una tumba. Había supervivientes. Esta fue la tragedia de los Andes. Y esta fue su última señal.